¿Alguna vez viste esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial donde los tanques Sherman aparecen envueltos en llamas y escuchaste las miles de historias y rumores que circulan sobre ellos? Lo que muchos no saben es que, detrás de esas fotografías, se esconde una verdad todavía más inquietante, lo que realmente vivían los soldados dentro de esos blindados cuando eran alcanzados en pleno combate. Una experiencia tan perturbadora que supera cualquier mito que se haya contado. Pero antes de descubrir cómo era el destino de aquellos tripulantes y por qué sus finales resultaron tan horribles, necesitamos retroceder en el tiempo y entender qué llevó a la creación del Sherman y con qué propósito nació. Solo así se puede comprender por qué tantas tripulaciones pagaron un precio tan alto. Después de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de carros de combate en Estados Unidos prácticamente quedó en pausa, como si hubieran entrado en un letargo profundo. Para 1939, lo mejor que tenían eran apenas unos 400 vehículos ligeros, conocidos más como autos de combate que como tanques reales, la mayoría de la serie M2. Eran altos, con blindaje delgado y sin la capacidad de enfrentarse a los modelos que otras potencias ya estaban perfeccionando. En cambio, Alemania había invertido de lleno en la doctrina blindada, y cuando estalló la guerra, sus divisiones de Panzers encabezaron la ofensiva relámpago que dejó en ridículo a quienes aún pensaban en estrategias del pasado. Cuando el conflicto se trasladó al desierto del norte de África y Estados Unidos decidió involucrarse, lo mejor que pudo poner sobre la mesa fue el extraño M3 Lee. Su diseño parecía improvisado, como no tenían la tecnología para colocar un cañón potente en una torreta giratoria, montaron un cañón de 75 milímetros fijo en el costado del casco y, encima, añadieron una torreta con un cañón de 37 milímetros ya obsoleto, una solución temporal que apenas servía para ganar tiempo mientras se desarrollaba algo más serio. Ese algo fue el Sherman. El M4 Sherman nació en 1941 con urgencia, tomando del M3 Lee un chasis fiable y un tren de rodaje robusto, pero con una mejora clave, un casco completamente soldado. El blindaje remachado había demostrado ser una trampa mortal, ya que cuando un proyectil impactaba en los remaches, incluso sin penetrar, estos se convertían en fragmentos a velocidad hipersónica que destrozaban a la tripulación desde dentro. Ahora, con un cañón de 75 milímetros que en aquel momento se consideraba suficiente, el Sherman estaba listo para entrar en acción. Su misión principal era apoyar a la infantería con proyectiles explosivos, aunque se esperaba que también pudiera plantar cara a otros tanques enemigos. Y aunque hoy sabemos que esa no fue su mayor virtud, el verdadero problema vendría más adelante, cuando sus tripulaciones tuvieron que enfrentar a un enemigo muy diferente al que esperaban. Los primeros Sherman entraron en combate en manos británicas, justo a tiempo para suplir pérdidas catastróficas en el desierto y participar en la Segunda Batalla de El Alamein en 1942. Unos 250 tanques recién salidos de fábrica, pintados con camuflaje desértico, llegaron a Egipto en el momento más crítico. Para los británicos, el Sherman fue casi un milagro. Por fin tenían un blindado que podían apagar por la noche y arrancar de nuevo a la mañana siguiente, algo que sus Crusader y Cruiser no siempre lograban. Además, su cañón de 75 milímetros superaba con creces a los viejos calibres de 50 milímetros, pudiendo enfrentarse a los Panzer III y IV antes de que recibieran más blindaje. Y aunque no era invulnerable, ofrecía una protección bastante mejor que la de los modelos anteriores. En cuestión de semanas, los británicos pedían más Shermans. Pero había un detalle aterrador: la reputación de incendiarse con facilidad al recibir un impacto. Una fama que, como veremos, tenía fundamentos muy reales. Aún así, para los británicos fue una mejora indiscutible. En cambio, para los estadounidenses la historia fue distinta. Cuando los norteamericanos desembarcaron en el norte de África a finales de 1942 con una mezcla de M3 Lee y M4 Sherman, la situación cambió drásticamente. A diferencia de los británicos, que ya conocían las tácticas alemanas y estaban curtidos en el desierto, las tripulaciones estadounidenses eran inexpertas. El resultado fue desastroso. En la batalla del Paso de Kasserine, confiaron demasiado en la aparente fortaleza de sus nuevos tanques y subestimaron al enemigo. Los cañones antitanque alemanes y los Panzers maniobraron con astucia, destrozando formaciones enteras de Shermans. Fue un baño de sangre. Los que lograron sobrevivir aprendieron la lección, pero ese aprendizaje se pagó con vidas. Y pronto, tanto británicos como estadounidenses se dieron cuenta de algo todavía más inquietante, que pasaba dentro de un Sherman cuando era alcanzado. Los resultados helaron la sangre de todos. Se hizo evidente que los tanques ardían como antorchas al recibir un impacto, y no era por el motor a gasolina como muchos creían,
sino por cómo estaba almacenada la munición. La munición del Sherman se almacenaba en todo el casco, en compartimentos sin mayor protección, rodeando literalmente a la tripulación. Cuando un proyectil enemigo lograba penetrar el blindaje, lo más probable era que alcanzara alguna de esas cargas. El resultado era devastador, una explosión en cadena que convertía el interior del tanque en un horno. Los sobrevivientes de esos incendios raramente lograban escapar, y los que lo hacían solían quedar con heridas terribles. Esa característica le dio al Sherman el apodo de Ronson, como los encendedores de bolsillo de la época que se promocionaban con la frase "se enciende a la primera". Para los alemanes, el sobrenombre era más siniestro aún, Tommy Cocker, es decir, la olla donde se cocinan los tamis. Las autoridades militares no tardaron en notar la gravedad del problema. A mediados de 1944, empezaron a modificar la disposición interna de la munición, trasladándola a compartimentos en el piso del tanque con un sistema llamado Watchdodge. Se rodeaban las estivas con líquido anticongelante que actuaba como una barrera contra el fuego. Esta innovación redujo drásticamente las posibilidades de incendio, pero para entonces miles de tripulaciones ya habían sufrido en carne propia la peor pesadilla de cualquier blindado, ser alcanzado y no tener salida. El problema se agravó cuando los Shermans tuvieron que enfrentarse a enemigos mucho más formidables. Durante los combates en Normandía, en 1944, se toparon de frente con los Panzer y los Tiger. El cañón de 75 milímetros del Sherman, que en 1942 había sido aceptable, resultó inútil contra el blindaje inclinado de los Panzer o el frontal de los Tiger. Para perforarlos, había que acercarse peligrosamente por los flancos, exponiéndose al fuego enemigo. Mientras tanto, los cañones alemanes de 75 y 88 milímetros atravesaban el Sherman sin dificultad. Fue entonces cuando los soldados estadounidenses acuñaron otra expresión escalofriante, 3 contra 1. Se referían a que hacían falta 3 Shermans para derrotar a un Tiger, sabiendo que, casi con seguridad, 2 de ellos serían destruidos en el intento. A pesar de todo, el Sherman tenía ventajas que no podían pasarse por alto. Era fiable mecánicamente, podía recorrer largas distancias sin fallar y se reparaba con relativa facilidad en el campo. Además, Estados Unidos producía una cantidad abrumadora, más de 49.000 unidades a lo largo de la guerra. Eso significaba que siempre había más Shermans disponibles, y aunque los tanquistas sabían que sus probabilidades de sobrevivir eran limitadas, también sabían que nunca estarían solos en el frente. La estrategia no se basaba en tener el tanque más fuerte, sino en superar al enemigo con una combinación de números, logística y apoyo aéreo. Con el tiempo, aparecieron versiones mejoradas para intentar equilibrar la balanza. El Sherman Firefly, modificado por los británicos, incorporaba un cañón de 17 libras capaz de perforar incluso el frontal de un Tiger a larga distancia. Era tan temido por los alemanes que las tripulaciones intentaban destruirlo primero en cada enfrentamiento. Los estadounidenses también introdujeron el cañón de 76 milímetros en algunas versiones, que ofrecía un poco más de potencia contra blindados, aunque seguía siendo insuficiente frente a los monstruos alemanes. Pero más allá de las variantes, lo que nunca desapareció fue el miedo de la tripulación. Los tanquistas sabían que, en caso de impacto, sus posibilidades eran escasas. Algunos soldados improvisaban almacenando su munición en lugares más seguros, otros añadían sacos de arena o planchas de metal en los costados para intentar reforzar el blindaje, aunque casi siempre con poco efecto real. Y sin embargo, pese al terror constante, los hombres seguían cumpliendo su misión. Era una mezcla de disciplina, compañerismo y pura necesidad de sobrevivir. El legado del Sherman es ambiguo. Por un lado, fue el tanque que acompañó a los aliados en casi todos los frentes, desde el desierto africano hasta las calles de Berlín. Sin él, sería imposible imaginar la victoria aliada. Pero, al mismo tiempo, para las tripulaciones que lo tripularon, fue una máquina tanto de esperanza como de muerte. Una herramienta que podía sacarlos adelante en una batalla, o condenarlos en cuestión de segundos. Hoy en día, los sobrevivientes que recuerdan aquellos años describen la experiencia dentro de un Sherman como estar atrapado en una lata de acero con la constante sensación de que un solo impacto podía acabar con todos. Algunos relatos hablan del calor insoportable, del humo espeso que cegaba la vista, de los gritos desesperados cuando un proyectil entraba y alcanzaba la munición. Eran escenas que, incluso décadas después, aún atormentaban sus sueños. Y aunque los mitos han exagerado algunos aspectos, la verdad que se esconde detrás de esas historias es igual de aterradora. El Sherman no era el monstruo imbatible que la propaganda quiso mostrar, sino un tanque de compromisos. Diseñado para la guerra total,
donde la cantidad y la logística valían más que la vida de cada soldado dentro de él.